Mi familia tóxica me arrastró a la corte para robar mi herencia, presentando correos electrónicos falsificados para arruinar mi vida. Ellos sonrieron, pensando que estaba derrotada. Pero no sabían que yo traía los registros del servidor. Las pesadas puertas de roble de la sala del tribunal gimieron cuando las abrí. Fue un sonido que pareció resonar para siempre en aquella sala cavernosa, atrayendo todas las miradas hacia mí. El aire interior olía a papel viejo, cera para pisos y algo punzante como sudor frío. Me quedé allí una fracción de segundo, dejando que mis ojos se acostumbraran a la dura iluminación fluorescente. Y fue entonces cuando los vi. Mi familia. Estaban sentados al otro lado del pasillo, acurrucados como una manada de lobos que acababan de acorralar a un ciervo herido. Mi madre, Isabella, vestía su característico traje beige pálido, su collar de perlas favorito descansando perfectamente sobre su clavícula. Levantó la vista, me miró a los ojos, y una sonrisa lenta y astuta se extendió por su rostro perfectamente maquillado. Se inclinó hacia mi hermano, Marco, e incluso a través de los tranquilos murmullos de la galería, pude leer sus labios. Susurró, finalmente está acabada. Mi padre, Ricardo, se sentó rígidamente a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, sacudiendo ligeramente la cabeza como si mi mera presencia fuera un insulto a su dignidad. Ni siquiera me miró directamente, solo miró fijamente el banco vacío del juez. Ni siquiera había llegado a mi asiento cuando la puerta lateral se abrió y el juez entró. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con un rostro severo profundamente marcado por años de escuchar a la gente mentirle. El alguacil nos llamó a ponernos de pie. Mientras el juez se sentaba y se ajustaba sus pesadas gafas de lectura, tomó el expediente del caso. Revisó los documentos y luego levantó lentamente la cabeza para inspeccionar la sala. Sus ojos barrieron la mesa de mi familia, pasaron por su abogado de alto precio y se posaron directamente en mí. Vi el segundo exacto en que sucedió. La sangre se drenó del rostro del juez. Su mano, que sostenía una pluma plateada, tembló visiblemente. Se bajó las gafas, mirándome con una expresión de puro y absoluto asombro. Se susurró algo a sí mismo. Parecía, Dios mío, realmente es ella. La gente en la galería detrás de mí se movió incómoda, notando su reacción. Se volvieron para mirarme la nuca, preguntándose quién era yo para provocar tal reacción en un juez experimentado. Pero no sabían quién era yo. No realmente. Y, lo que es más importante, mi familia no tenía la menor idea. Así era exactamente como yo quería. Pero antes de entrar en la masacre absoluta que tuvo lugar en esa sala del tribunal, antes de explicar cómo desmantelé legal y sistemáticamente a las personas que comparten mi ADN, necesito retroceder. Necesitas entender cómo llegamos aquí. Mi nombre es Sofía. Tengo 28 años. Y si hay una verdad que define mi existencia, es que mi familia siempre, sin falta, me ha subestimado por completo. No quiero decir que simplemente me ignoraran o se olvidaran de mi cumpleaños de vez en cuando. Quiero decir que activamente se esforzaron para asegurarse de que me sintiera como un fantasma en mi propia casa. Verán, soy la hija del medio. Pero en mi casa, eso solo significaba que era la hija invisible. Mi hermano mayor, Marco, era el niño de oro. Era el estándar por el cual se medía todo el éxito. Notas perfectas, capitán del equipo de debate, el hijo del que mi padre siempre se jactaba en las barbacoas del vecindario. Fue preparado para la grandeza, o al menos la ilusión de ella. Luego estaba mi hermana menor, Valentina. Ella era la princesa, frágil, dulce y ferozmente protegida. Mi madre la rondaba como un halcón, lista para atacar a cualquiera que hiciera llorar a Valentina. Valentina aprendió muy temprano que llorar era una moneda, y la gastaba liberalmente para conseguir lo que quería. Y luego estaba yo, Sofía, la callada. La que le gustaba desarmar radios viejas en el garaje en lugar de ir a la práctica de porristas. La que se quedaba hasta las 3 de la mañana aprendiendo a codificar mientras Marco estaba de fiesta. Yo era el ruido de fondo en su retrato familiar perfectamente curado. Solo me notaban cuando necesitaban a alguien a quien culpar o a quien burlarse. Pasé toda mi infancia aprendiendo a mimetizarme con el papel tapiz, escuchándolos, observándolos. Observé cómo Marco mentía para salir de problemas.
Observé cómo Valentina usaba su delicado acto para manipular a mis padres. Y observé cómo mis padres felizmente se lo creían todo. Ciegos a todo excepto a lo que querían ver. Pensaron que era estúpida. Pensaron que era débil. Pero lo que no se dieron cuenta fue que cuando obligas a alguien a ser invisible, le das el punto de vista perfecto para verlo todo. Crecer en mi casa se sentía como respirar bajo el agua. Podías ver la superficie. Podías ver la luz donde todos los demás reían y respiraban libremente, pero nunca podías alcanzarla del todo. Me acostumbré a sentarme en la pesada mesa de caoba, hurgando en mi puré de papas, mientras el resto de ellos existían en una realidad completamente diferente. Mi padre presidiría la mesa, su voz atronadora relatando los últimos logros de Marco. Marco obtuvo una A en su trabajo de economía. Marco hizo un punto brillante en la cena con los vecinos. Marco dirigirá una empresa Fortune 500 cuando tenga 30 años. Mi madre asentía, sirviendo más vino antes de pasar el centro de atención a Valentina. Valentina necesita un vestido nuevo para el baile de primavera. La maestra de arte de Valentina dijo que tiene un talento increíble. Si alguna vez me atrevía a hablar para mencionar que había construido mi primera red de computadoras funcional en mi habitación, o que había descifrado un complejo rompecabezas de cifrado en línea, la temperatura en la habitación bajaba. Mi padre se detendría, me miraría como si un perro callejero se hubiera metido en su impecable comedor, y diría, «Eso es bonito, Sofía, pero no interrumpamos a tu hermano mientras habla». O mi favorito personal, suspiraría y diría, «Cariño, nadie entiende de qué estás hablando. Solo come tu cena». Las vacaciones siempre eran el recordatorio más brutal de mi lugar en la jerarquía. En Navidad, el árbol estaría rodeado de regalos, pero el papel de regalo contaba toda la historia antes de que se abriera nada. Marco recibiría los aparatos tecnológicos más nuevos y caros. Una computadora portátil nueva, el último teléfono inteligente, un reloj elegante. Valentina desenvolvería bolsos de diseñador, perfumes caros y joyas delicadas que mi madre pasaba semanas eligiendo. Y yo, recibiría un suéter de liquidación, generalmente de un color que odiaba, como amarillo mostaza, y casi siempre 2 tallas demasiado grande. Recuerdo una Navidad específica cuando tenía 17 años. Abrí una caja para encontrar un despertador de plástico genérico. Mi madre tomó un sorbo de su mimosa, agitó su mano despectivamente y dijo, «Bueno, siempre te quedas hasta tarde jugando con esas ruidosas cosas de computadora en tu habitación. Pensé que necesitabas ayuda para despertarte para ir a la escuela. Nunca te importan las cosas bonitas, Sofía». No fue solo un mal regalo. Fue una justificación para su propia negligencia. Se convenció a sí misma de que yo no quería amor ni atención para no tener que sentirse culpable por no dármelo. Pero el dolor es algo curioso. Cuando pasas años siendo tratado como una sombra, tienes 2 opciones. Puedes dejar que la oscuridad te trague por completo, o puedes aprender a prosperar en ella. Yo elegí lo último. Asumieron que era solo una chica rara y antisocial que nunca llegaría a nada. Esa suposición me dio libertad. No tenía a mi madre respirándome en la nuca por mis calificaciones. No tenía a mi padre poniéndome expectativas imposibles en mi carrera. Tenía espacio. Tenía tranquilidad. Y en esa tranquilidad, comencé a construir. Cuando cumplí 22 años, no les pedí ni un centavo. Me mudé, alquilé un apartamento terrible y con corrientes de aire que olía a col hervida, y comencé mi propia empresa de consultoría de ciberseguridad. Al principio, no era nada glamuroso. Solo yo, 2 monitores baratos y mucho café. Hice resolución de problemas de TI como freelance, configuré cortafuegos básicos para pequeñas empresas locales y asumí todos los trabajos terribles que nadie más quería. Puse mi alma en ello. Hubo innumerables noches en las que dormí en el suelo junto a mi escritorio porque estaba demasiado cansada para caminar a mi cama. Enfrenté rechazo tras rechazo. La gente no quería confiar sus datos sensibles a una mujer joven que trabajaba desde su sala de estar. Pero no me di por vencida. No podía. Esta era mi única salida. Lentamente, las noches tarde comenzaron a dar sus frutos. Parché una vulnerabilidad de seguridad masiva para una empresa de logística de tamaño mediano, y el boca a boca se extendió.
Cuando tenía 25 años, mi pequeña operación había crecido. Estaba obteniendo un ingreso constante de 6 cifras. A los 28, tenía una oficina en el centro y un equipo dedicado de desarrolladores brillantes trabajando bajo mi mando. Estaba prosperando. Me hice a mí misma por completo. Pero si le preguntabas a mi familia, yo estaba prácticamente sin hogar. Nunca se molestaron en preguntar qué hacía realmente. Para ellos, la narrativa estaba grabada en piedra. Una tarde, pasé por la casa de mis padres para dejarles algo de correo que había sido enviado a mi antigua dirección. Mi padre estaba en el porche con sus amigos de golf. Escuché a uno de los hombres preguntar cómo estaba. Mi padre se rió, un sonido profundo y atronador que me apretó el pecho. Oh, Sofía. Todavía está jugando con las computadoras, probablemente arreglando impresoras para ganarse la vida o configurando routers Wi-Fi. Ya lo resolverá. Me quedé detrás de la puerta principal, con la mano sobre el pomo. Podría haber salido. Podría haberles dicho a sus amigos que mi compañía acababa de conseguir un contrato que valía más que todo su patrimonio de jubilación. Pero no lo hice. Retiré la mano, dejé el correo en la mesa del pasillo y salí por la puerta trasera. ¿Por qué debería corregirlo? ¿Por qué debería arruinar la frágil realidad que construyó para acariciar su propio ego? Déjalos que piensen que no era nada. Déjalos que duerman tranquilos pensando que eran superiores. Porque yo sabía la verdad, y la verdad era un arma que mantenía afilada. La primera grieta real en la fachada perfecta de mi familia apareció hace 2 años. Era Acción de Gracias, el único día del año en que la presión para actuar para mis padres alcanzaba un punto de ebullición. El comedor estaba sofocantemente cálido, oliendo a pavó asado, relleno de salvia y el caro cabernet que mi padre insistía en decantar durante 1 hora. La plata estaba pulida, los vasos de cristal brillaban y la tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para ahogarse. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa. Marco estaba a la derecha de mi padre, vistiendo una camisa abotonada a medida que costaba más que mi primer coche. Valentina estaba al lado de mi madre, picoteando delicadamente su ensalada y quejándose de lo estresantes que eran sus clases universitarias. Yo estaba en el extremo, como de costumbre, empujando tranquilamente judías verdes alrededor de mi plato. A mitad de la comida, mi madre golpeó su cuchara contra su copa de vino. El tintineo agudo y agudo exigió un silencio inmediato. Se puso de pie, con la cara enrojecida por el vino y el orgullo. Quiero proponer un brindis, anunció, con los ojos fijos en Marco. Por nuestro maravilloso hijo. Marco acaba de ser ascendido a vicepresidente senior en su firma de inversión. Estamos increíblemente orgullosos de ti, cariño. Siempre has estado destinado a la grandeza, y esto es solo el principio. Mi padre levantó su copa, radiante como si él mismo hubiera ganado el ascenso. Aquí está el chico de oro, vitoreó. Marco sonrió, esa sonrisa practicada y arrogante que usaba cada vez que le daban algo que realmente no se había ganado. Levantó su copa, empapándose de la admiración. Gracias. Gracias, dijo humildemente, aunque sus ojos se movían para asegurarse de que todos estuvieran lo suficientemente impresionados. Es mucha responsabilidad, pero ya me conoces. Prospero bajo presión. Tomé un sorbo lento de mi agua. Puse la palabra ascenso entre comillas en mi cabeza porque, a través del boca a boca del mundo corporativo, ya sabía la verdad. Marco no había sido ascendido. Había sido despedido discretamente. Su departamento había sido reestructurado y sus gerentes se habían dado cuenta de que Marco era completamente inútil sin un equipo de subordinados que hicieran el trabajo real. Se le dio un paquete de indemnización y se le pidió que se fuera en silencio. Pero mis padres no podían soportar la vergüenza de un fracaso en el linaje. Así que inventaron una mentira. Compraron su silencio, probablemente pagaron su hipoteca por el mes, y decidieron llamarlo un ascenso para poder seguir presumiendo ante sus amigos del club de campo. Era patético. Después del brindis, la conversación cambió. Valentina intervino, enroscándose un mechón de pelo alrededor del dedo. Bueno, acabo de ser aceptada en ese exclusivo programa de pasantías de verano en París. No es remunerado, pero la exposición será increíble para mi blog de moda.
Mi madre jadeó, aplaudiendo. Oh, Valentina, eso es mágico. Mañana te compraremos los boletos. Y luego, casi como una ocurrencia tardía, la habitación se quedó en silencio. Los ojos de mi madre se dirigieron a mi extremo de la mesa. La calidez se desvaneció de su rostro, reemplazada por esa mirada familiar de lástima forzada. ¿Y Sofía? Dijo, su voz goteando con descendencia. ¿Cómo te va? Todavía estás averiguando las cosas, cariño. Todavía tratando de poner en marcha ese pequeño pasatiempo de computadoras. Marco resopló en su copa de vino. Valentina se rió, cubriéndose la boca con una servilleta. Mi padre ni siquiera me miró. Simplemente buscó la salsera. Un calor punzante me subió por el cuello. Mis orejas ardían. Cada instinto en mi cuerpo me gritó que me levantara, que golpeara las manos sobre la mesa, que destrozara su pequeño y engreído mundo. Quería decirles que hacía solo 3 días, mi compañía había firmado un contrato exclusivo de ciberseguridad con un importante banco regional. Un trato que efectivamente duplicó los ingresos de mi compañía de la noche a la mañana. Un trato que significaba que ganaba más en una sola tarde de lo que Marco había ganado en todo su miserable año en esa firma. Miré el rostro burlón de mi madre. Miré la falsa confianza de Marco. Y de repente, la ira se desvaneció, reemplazada por una claridad fría y dura. No merecían saberlo. No merecían compartir mi éxito. Si se lo decía, encontrarían la manera de derribarlo. O peor aún, intentarían atribuirse el mérito. Dirían que el amor duro de mi padre me impulsó o que la independencia financiera de mi madre me inspiró. No, esto era mío. Entonces, forcé las comisuras de mi boca a formar una sonrisa sumisa y educada. Miré mi plato, interpretando el papel de la fracasada avergonzada que tan desesperadamente necesitaban que fuera. Sí, murmuré en voz baja, todavía estoy descubriendo las cosas, día a día. Toda la mesa se rió. Fue un sonido cruel y despectivo que resonó en las paredes del comedor. Mi madre suspiró felizmente, volviendo su atención a Marco, su mundo vuelto a la normalidad. Los dejé reír. Me senté en las sombras y los dejé creer que estaba atrapada en el mismo lugar donde siempre había estado, que era débil, que no era nada. Mirando hacia atrás, ese fue su primer error. Solo había una persona en todo mi linaje que nunca me miró como una decepción. Mi abuela, la madre de mi padre, Elena, era una fuerza de la naturaleza. Vivía en una extensa casa histórica a las afueras de la ciudad, rodeada de acres de tierra y un jardín que cuidaba con la precisión de un general militar. Mientras mis padres adoraban las apariencias y el estatus, mi abuela adoraba la autenticidad. Era inteligente, ferozmente independiente y poseía una aterradora habilidad para ver a través de las personas. Naturalmente, mis padres le tenían pavor. Para Marco y Valentina, una visita a la casa de la abuela era una tarea. Era una obligación que debía soportarse con la esperanza de obtener un cheque generoso en sus cumpleaños. Se sentaban rígidamente en su salón, ofreciendo respuestas ensayadas a sus preguntas, revisando sus teléfonos debajo de la mesa. Pero para mí, esa casa era el único refugio seguro que había conocido. Pasé la mayoría de mis fines de semana allí durante mi adolescencia. Mientras mi familia estaba en almuerzos de clubes de campo o asistiendo a las interminables ceremonias de premios de Marco, yo iba en bicicleta a su finca. La encontraba en el jardín arrodillada en la tierra con sus tijeras de podar, un sombrero de paja de ala ancha que le protegía la cara del sol. Nunca me preguntó por qué no estaba con el resto de ellos. Nunca me preguntó por qué llevaba una camisa de franela de hombre demasiado grande en lugar de un vestido de verano. Simplemente me señaló un trozo de tierra vacío y me dijo que agarrara una paleta. Pasaríamos horas quitando malas hierbas y plantando hortensias en un silencio cómodo. Después, nos retiraríamos al solarium. Ella preparaba una tetera de té Earl Grey de hojas sueltas, sirviéndolo en delicadas tazas de porcelana que se sentían demasiado frágiles para mis manos torpes. Y luego hablábamos, realmente hablábamos. No preguntaba por mis notas ni por quién iba a llevar al baile de graduación. Preguntaba qué pensaba de los libros que estaba leyendo. Preguntaba cómo iba mi código. Escuchaba. Recuerdo una tarde de octubre.
Tenía 19 años y acababa de tener una brutal discusión con mi padre. Había encontrado un folleto de un programa de TI de una universidad comunitaria que estaba considerando y lo tiró a la basura, diciéndome que estaba desperdiciando mi vida apuntando tan bajo. Había llegado a la casa de mi abuela con los ojos rojos e hinchados, temblando de ira y humillación. Ella sirvió mi té, me acercó un plato de galletas de limón y se recostó en su silla de mimbre. Me dejó llorar unos minutos antes de hablar. Su voz era tranquila, pero tenía un toque de acero. Sofía, dijo suavemente. Tu padre es un hombre pequeño que está obsesionado con parecer grande. Tu madre está aterrorizada de todo lo que no puede controlar. Y tu hermano y tu hermana son solo espejos que reflejan lo que tus padres quieren ver. Resoplé, limpiándome la nariz con la manga. ¿Pero por qué me odian? Pregunté, la pregunta infantil se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué soy siempre el error? Mi abuela extendió la mano por la pequeña mesa de cristal y colocó su mano fresca y manchada de tierra sobre la mía. No te odian, Sofía. Se sienten intimidados por ti. Eres la única en esa casa que no necesita que le digan quién eres. No juegas su juego. Y las personas que viven sus vidas actuando en una obra de teatro desprecian absolutamente a la única persona sentada en la audiencia que se niega a aplaudir. Me apretó la mano con fuerza. No dejes que su ceguera te haga dudar de tu propia visión. Sigue construyendo tu vida en silencio. Sigue trabajando. Un día verán quién eres realmente. Y, lo que es más importante, tendrás el poder de hacer que se enfrenten a ello. Ten paciencia, mi niña. Llevé esas palabras conmigo como un escudo. A través de las noches tarde construyendo mi negocio, a través de los comentarios sarcásticos en las cenas familiares, a través del agotamiento abrumador de hacerme a mí misma, mi abuela me conocía. Ella vio el fuego en mí que mis padres intentaron tan desesperadamente extinguir. Con el paso de los años, su salud comenzó a fallar. Ya no podía hacer jardinería. El solarium se sentía más frío. Pero su mente se mantuvo aguda hasta el final. La visitaba todas las semanas. No le llevaba flores ni le pedía favores. Simplemente llevaba mi computadora portátil, me sentaba junto a su cama y trabajaba mientras ella descansaba. Yo era la única que aparecía solo para estar allí. Y como pronto descubriría, ella nunca lo olvidó. Mi abuela falleció tranquilamente mientras dormía un martes lluvioso a finales de verano. El funeral fue una clase magistral de dolor performático. Mi madre llevaba un elegante velo negro, llorando suavemente en un pañuelo con monograma cada vez que pasaba alguien importante. Mi padre permaneció impasible en la parte delantera de la iglesia, aceptando las condolencias con graves e importantes asentimientos. Marco pronunció un elogio que sonó más como un currículum de sus propios logros inexistentes, vinculándolos vagamente con el legado de mi abuela. Valentina prácticamente se desplomó sobre el ataúd, asegurándose de que todas las miradas estuvieran puestas en su delicada tristeza. Yo me quedé en la última fila, vistiendo un traje negro liso, observando cómo se desarrollaba el circo. No lloré. Mi duelo se había hecho en silencio junto a su cama, tomándole la mano durante sus últimas semanas. Me sentía vacía, pero mantuve la compostura. Sabía lo que vendría después, la herencia. 2 semanas después, todos fuimos convocados a la oficina del señor Sterling, el abogado de toda la vida de mi abuela, en el centro de la ciudad. La oficina olía a encuadernaciones de cuero y café rancio. Mis padres llegaron temprano, ocupando el lujoso sofá de cuero en el centro de la habitación. Marco se sentó en un sillón, revisando su teléfono con una mirada de aburrido derecho. Valentina se sentó junto a mi madre, aplicándose brillo labial. Prácticamente vibraban de anticipación. La herencia de mi abuela era enorme. La casa histórica, la tierra y un fondo fiduciario construido sobre décadas de inversiones inteligentes. Ya podían oler el dinero. Yo entré la última y tomé una dura silla de madera en la esquina cerca de la puerta. El señor Sterling entró, un hombre alto y austero con cabello plateado y ralo y un semblante muy serio. No ofreció ninguna cálida cortesía. Simplemente se sentó detrás de su enorme escritorio de caoba, abrió una gruesa carpeta de manila y nos miró por encima de las gafas. Estamos aquí para la lectura del último testamento de Elena, dijo, con voz seca y profesional.
Me saltaré las formalidades legales y pasaré directamente a la distribución de activos. Mi madre se inclinó hacia adelante, con los ojos bien abiertos. Marco guardó su teléfono en el bolsillo. Incluso mi padre se enderezó. A mi hijo, Ricardo, leyó el señor Sterling, haciendo una pausa para mirar a mi padre. Le dejo la suma de $50,000. Mi padre parpadeó. ¿$50,000? Eso era calderilla en comparación con el valor total de la herencia. Abrió la boca para hablar, pero el señor Sterling levantó una mano para detenerlo y continuó leyendo. A mi nieto, Marco, y a mi nieta, Valentina, les dejo la suma de $25,000 cada uno para ser utilizados en desarrollo educativo o profesional. El silencio en la habitación era absoluto. Se podía escuchar el tenue zumbido de la unidad de aire acondicionado. La boca de Valentina se abrió en una perfecta O. La postura arrogante de Marco se derrumbó por completo. 25.000. Murmuró en voz baja. Eso es una broma. ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con el fideicomiso? El señor Sterling lo ignoró, pasando la página. El crujido del papel sonó como un disparo. En cuanto al resto de mi patrimonio, incluida la residencia principal, la superficie circundante, todos los activos líquidos y la totalidad de mi cartera de inversiones. Hizo una pausa. Levantó la vista del documento, sus ojos pasaron por mis padres, por el chico de oro y la princesa, y se posaron directamente en mi rincón oscuro. Todo se lo dejo a mi nieta, Sofía. Le confío mi legado, sabiendo que es la única con la integridad y la fuerza para construir sobre él sin avaricia. Durante 3 segundos agonizantes, nadie respiró. El aire en la habitación se volvió plomo. Y luego la explosión. ¿Qué? Gritó Marco, poniéndose de pie de un salto. Su cara estaba manchada y roja. Eso es imposible. Lo leíste mal. Mi padre se puso de pie, golpeando la mano en el brazo del sofá. Esto es un ultraje, Sterling. Mi madre no estaba en su sano juicio. Nunca le haría esto a su propio hijo, a su verdadera familia. Mi madre se agarró el pecho, jadeando como si estuviera sufriendo un ataque al corazón. No, no, no. Esto es un error. ¿Sofía? Sofía ni siquiera sabe cómo administrar una cuenta bancaria. Es una desertora. Valentina estalló en lágrimas histéricas. Pero necesito ese dinero. Iba a mudarme a Nueva York. Ella no puede tenerlo. Es mío. Estaban gritándole al abogado, gritándose entre sí. La apariencia de perfecta civilidad completamente destrozada. La codicia fea y rapaz que habían escondido debajo de sus ropas a medida quedó de repente al descubierto. No dije una palabra. No sonreí. No me moví. Simplemente me senté en mi silla de madera, sintiendo el peso del último acto de amor de mi abuela posarse sobre mis hombros. Ella había lanzado una granada al centro de su mundo falso, y me había entregado el pasador. Miré el rostro morado de mi padre, los ojos asustados de mi madre. Por primera vez en mis 28 años en esta tierra, tenía el poder. Y mirándolos, supe al instante que incendiarían el mundo para quitármelo. La ilusión de que éramos una familia se evaporó en el momento en que salimos de la oficina del señor Sterling. Durante 28 años, mis padres habían mantenido una distancia educada y fría conmigo, manteniéndome al margen de sus vidas. Ahora, de repente, yo era el centro absoluto de su universo. Y era aterrador. El acoso comenzó esa misma noche. Estaba sentada en mi apartamento tratando de procesar la magnitud de lo que mi abuela me había dejado cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. La dejé ir al buzón de voz. 2 minutos después, volvió a sonar, luego otra vez. Finalmente, respondí. ¿Sofía? La voz de mi madre temblaba, goteando una dulzura enfermiza y artificial que nunca antes había escuchado dirigida a mí. Cariño, necesitamos hablar. Toda esta situación de hoy, fue solo un terrible malentendido. Sabes, tu abuela estaba confundida al final. No estaba confundida, mamá, dije con frialdad,
mirando la pantalla oscura de mi televisor. Estaba perfectamente lúcida. No seas difícil, Sofía. Su tono se agudizó al instante, la dulzura desapareció. Sabes que no puedes administrar una herencia de ese tamaño. Simplemente, bueno, eres tú. Vamos a contratar a un administrador financiero. Cederás los activos principales a tu padre, donde pertenecen, y nos aseguraremos de que recibas una pequeña y agradable asignación. Es lo mejor para todos. Es lo justo. Sentí una risa fría burbujear en mi garganta. ¿Justo? ¿Dónde estaba lo justo cuando le comprabas un coche a Marco y a mí me dabas un suéter de liquidación? No voy a firmar nada, dije. Mi voz no tembló. Colgué. Esa fue la declaración de guerra. Durante las siguientes 2 semanas, mi teléfono fue bombardeado con cientos de llamadas y mensajes de texto. Mi padre intentó la intimidación. Dejó mensajes de voz rugiendo en el auricular diciéndome que era una ladrona, una parásita y que estaba destruyendo el apellido de la familia. Amenazó con arruinar mi reputación en la ciudad, prometiendo decir a todas las conexiones comerciales que tenía que era una estafadora. Marco intentó el chantaje emocional. Me envió largos y patéticos mensajes de texto sobre la cantidad de deudas que tenía en realidad, confesando que su ascenso era falso y rogándome que le diera unos cientos de miles para limpiar su nombre. Vamos, Sofía, escribió. Somos sangre. La familia ayuda a la familia. No necesitas todo eso. Vives en una caja de zapatos. Los ignoré a todos. Bloqueé sus números. Pero no se detuvieron. El clímax de su desesperación ocurrió una lluviosa noche de jueves. Estaba en mi escritorio revisando los registros del servidor de un cliente cuando alguien comenzó a golpear violentamente la puerta de mi apartamento. No era un golpe. Era un martilleo frenético y desquiciado. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era Valentina. Su cabello estaba pegado a su cara por la lluvia, su rímel le corría por las mejillas en gruesas manchas negras. Estaba pateando la parte inferior de la puerta con sus costosas botas. «Sofía, abre la puerta», gritó, su voz taladrando y resonando por el silencioso pasillo. «Abre la maldita puerta». Arruinaste mi vida. Robaste mi futuro. Eres una perra celosa y fea, y robaste lo que es mío. Me quedé al otro lado del cerrojo, apenas respirando. La observé a través de la pequeña lente de cristal mientras hacía una rabieta como una niña mimada. Sollozó, hundiéndose en el suelo, golpeando los puños contra la madera. Devuélvemelo. Devuélvenoslo. No abrí la puerta. Volví a mi escritorio, me puse los auriculares y subí el volumen hasta que ya no pude escuchar sus gritos. Me rompió el corazón. No por ella, sino por la constatación de que el dinero era lo único que podía hacer que mi hermana se preocupara lo suficiente como para aparecer en mi puerta. Unos días después, el acoso caótico se detuvo abruptamente. Las llamadas telefónicas cesaron. No más golpes en la puerta. No más mensajes de texto. El silencio era pesado, espeso de malicia. Los conocía lo suficiente como para saber que no se habían rendido. Simplemente habían cambiado de táctica. La confirmación llegó por correo certificado el lunes siguiente. Un sobre grueso y de aspecto oficial. Lo abrí en la encimera de mi cocina, con las manos notablemente firmes. Era una citación formal. Mis padres, actuando en nombre de Marco y Valentina, habían presentado una demanda en un tribunal civil. Estaban impugnando oficialmente el testamento. Los motivos: influencia indebida, manipulación y abuso de ancianos. Me acusaban de aislar a mi abuela, lavarle el cerebro y coaccionarla para que cambiara su voluntad en su lecho de muerte. Iban a intentar demostrarle a un juez que yo era una depredadora. Querían despojarme de la herencia. Pero más que eso, querían destruir mi nombre, mi negocio y mi libertad para conseguirlo. El ataque de la avaricia se había trasladado del salón a la sala del tribunal. La guerra había comenzado oficialmente. El primer día del juicio llegó con una humedad pesada y sofocante que parecía coincidir perfectamente con el ambiente de la sala.
Me senté en la mesa del acusado vistiendo un elegante traje azul marino, con las manos pulcramente cruzadas frente a mí. Al otro lado del pasillo, mi familia se había dispuesto como actores en una obra trágica. Mi madre se secaba los ojos secos con un pañuelo. Mi padre parecía sombrío y digno. Marco y Valentina se sentaron juntos, proyectando una imagen de hermanos unidos y desconsolados. Habían contratado a un hombre llamado Ricardo Vargas para que lo representara. Ricardo era un abogado hábil y costoso de unos 50 y tantos años con el cabello engominado tan firmemente que parecía un casco. Era el tipo de hombre que pensaba que una sonrisa de suficiencia era un argumento legal válido. Cuando el juez indicó las declaraciones de apertura, Ricardo se puso de pie, se abrochó el saco y caminó hacia el centro de la sala. No solo habló, sino que actuó. Iba de un lado a otro, usando las manos para pintar una imagen de una familia fracturada destruida por la codicia de un miembro rebelde. Me señaló directamente, su voz goteando con un dolor practicado. Su señoría, comenzó, resonando en las paredes de madera. Estamos aquí hoy debido a una tragedia. No solo la tragedia de perder a una abuela querida, sino la tragedia de la explotación de ancianos. Demostraremos que Sofía, la demandada, aisló deliberada y sistemáticamente a su abuela de su amada familia. Demostraremos que Sofía, sintiéndose resentida e inadecuada en comparación con sus hermanos altamente exitosos, se aprovechó de una mujer vulnerable y moribunda para robar una herencia que no se ganó y no merece. No me inmuté. Mantuve mi rostro completamente en blanco, mirando directamente a Ricardo. Pero por dentro, mi estómago se retorcía. No solo estaban impugnando el testamento. Estaban tratando de reescribir toda mi historia. Estaban tomando la única relación pura y hermosa que tuve en mi vida y la estaban convirtiendo en algo sucio y manipulador. Marco fue llamado a declarar primero. Subió con los hombros encorvados, interpretando perfectamente el papel del hermano mayor agotado y afligido. Cuando Ricardo le pidió que describiera mi relación con nuestra abuela, Marco soltó un suspiro pesado y teatral. Sofía siempre tuvo un complejo de inferioridad, dijo Marco, mirando seriamente al juez. Siempre estuvo celosa del resto de nosotros. Cuando la abuela se enfermó, Sofía de repente empezó a venir todo el tiempo. No nos dejaba visitarla solos. Se quedaba en la esquina mirándonos con desaprobación. Hizo que la abuela se volviera paranoica. La convenció de que solo queríamos su dinero. Era una mentira brillante y repugnante. Yo era la única que la visitaba. Ellos solo aparecían en días festivos y solían irse temprano porque estaban aburridos. Pero Marco lo vendió con la cantidad justa de temblor en su voz. Luego fue Valentina. Ella era una maestra en la manipulación emocional. Ni siquiera terminó de hacer el juramento antes de empezar a llorar. Cuando se sentó en el estrado de los testigos, parecía pequeña y aterrorizada. Ricardo le preguntó cómo se sintió cuando se leyó el testamento. Estaba tan confundida, sollozó Valentina, secándose una lágrima que amenazaba con arruinar su rímel. La abuela me prometió que me ayudaría con mi educación. Me dijo que quería verme triunfar. Y de repente, todo fue para Sofía. Sofía siempre me odió porque nuestros padres me amaban. Nos quitó a la abuela. Le lavó el cerebro. Valentina se cubrió la cara con las manos. Mi madre soltó un fuerte y tembloroso jadeo desde la galería, interpretando su papel secundario a la perfección. El juez se inclinó hacia adelante, con la expresión ilegible, pero pude sentir los ojos de la galería quemándome la nuca. En solo 2 horas, mi familia me había pintado con éxito como un monstruo frío y calculador que se aprovechó de una anciana enferma. Estaban ganando la narrativa, y lo sabían. Cuando Marco pasó junto a mi mesa para regresar a su asiento, no me miró, pero vi la leve y triunfante sonrisa asomarse por la comisura de su boca. El tribunal decretó un receso para el almuerzo a mediodía. Sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 horas seguidas. Me puse de pie para estirar las piernas, planeando tomar un café y despejar mi cabeza. Pero mi abogada, una mujer aguda y pragmática llamada Sara, me agarró del brazo. Su rostro estaba pálido. Su agarre era lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón.
Necesitamos ir a la sala de consulta ahora mismo, dijo Sara, bajando la voz a un susurro urgente. No mires a tu familia. Simplemente camina. La seguí a la pequeña habitación sin ventanas al final del pasillo. El aire estaba viciado, oliendo a alfombra vieja y ansiedad. Sara cerró la puerta con llave y arrojó una gruesa carpeta de manila sobre la mesa de laminado barato. La abrió, revelando una pila de papeles impresos. Presentaron pruebas complementarias esta mañana, dijo Sara, con la voz tensa. Lo presentaron en el último segundo posible para tomarnos por sorpresa. Sofía, mira esto. Tiré la pila hacia mí. Eran correos electrónicos, cientos de ellos. La dirección del remitente era la mía. El destinatario era la antigua cuenta de correo electrónico de mi abuela. Comencé a leer la primera página y el suelo pareció hundirse debajo de mí. El correo electrónico tenía fecha de 6 meses antes de la muerte de mi abuela. Decía, necesitas dejar de atender las llamadas de Marco. Él solo está esperando que te mueras para pagar sus deudas. Si no cambias el fideicomiso a mi nombre, dejaré de venir. Estarás completamente sola. Soy la única que realmente se preocupa por ti. Firma los papeles o me voy. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. Pasé a la página siguiente. Otro correo electrónico supuestamente mío que detallaba cómo había bloqueado el número de mi madre en el teléfono de mi abuela. Otro que le exigía que llamara al señor Sterling para sacar a Valentina por completo. Eran mensajes viciosos, manipuladores y crueles. Sonaban exactamente como el monstruo que Ricardo Vargas había descrito en su declaración de apertura. Nunca escribí esto, susurré, con la voz temblorosa. Sara, te juro que nunca he visto esto en mi vida. Nunca le hablaría así. Lo sé, dijo Sara, pasándose una mano por el cabello. Te creo, pero Sofía, tienen un testigo experto, un consultor forense digital que contrataron. Presentó una declaración jurada bajo juramento de que verificó los metadatos. Afirma que estos correos electrónicos se originaron en tu dirección IP personal, enviados desde tu computadora portátil y entregados con éxito a su bandeja de entrada. Miré la tinta negra en la página, las letras se volvían borrosas. La traición me golpeó con una fuerza física. Una cosa era mentir en el estrado de los testigos. La gente miente en los tribunales todos los días. Otra cosa muy diferente era fabricar cientos de páginas de pruebas digitales, contratar a un experto corrupto y culpar activamente a tu propia sangre y carne por un delito federal solo para hacerse con un fondo fiduciario. Lo falsificaron, dije. La comprensión se asentó como plomo en mi estómago. Realmente lo falsificaron. Marco sabe lo suficiente sobre computadoras como para suplantar una dirección de correo electrónico, pero esto es un ataque coordinado. Sara me miró sombríamente. Si el juez admite esto como prueba, perdemos. No solo perdemos la herencia, sino que Ricardo Vargas entregará esto al fiscal de distrito. Podrían presentar cargos por abuso de ancianos y fraude. Sofía, podrías ir a prisión. Las paredes de la pequeña habitación se sentían como si se estuvieran cerrando. Pensé en mi compañía, en los empleados que dependían de mí, en la vida que había construido de la nada. Mi familia estaba dispuesta a quemarlo todo. Querían destruirme. Ya no solo querían el dinero. Querían borrarme. Querían demostrar que yo era la villana que siempre fingieron que era. Respira hondo, ordenó Sara, viendo el pánico subir por mis ojos. Volvemos allí. Nos opondremos a la presentación tardía, pero es probable que el juez lo permita dada la naturaleza de las acusaciones. No reacciones. No dejes que te vean entrar en pánico. Asentí lentamente. Cerré la carpeta, presionando las manos planas contra la mesa para evitar que temblaran. Respiré hondo, empujando el terror a una caja oscura y silenciosa en mi mente. Cuando volví a entrar en la sala del tribunal, mi madre me miró a los ojos. Esta vez no sonrió. Simplemente me lanzó una mirada fría y muerta. Pensó que acababa de clavar el último clavo en mi ataúd. El resto de la tarde fue un borrón de jerga legal y argumentos procesales.
Sara luchó con saña para que se desecharan los correos electrónicos, citando la presentación tardía y la falta de una auditoría independiente, pero el juez la desestimó. Permitió que los correos electrónicos se incluyeran en el expediente, afirmando que la gravedad de las acusaciones requería una revisión completa de todo el material disponible. Cuando su mazo golpeó el bloque resonante, el sonido resonó en mi cráneo como una campana de muerte. La corte levantó sesión a las 5. Recogí mis cosas mecánicamente, mis manos moviéndose sin que mi cerebro procesara completamente las acciones. Cuando salí de las pesadas puertas de roble al pasillo, mi familia estaba esperando cerca de los ascensores. Estaban rodeados por un pequeño grupo de reporteros que se habían enterado del drama de una familia rica local que se estaba destrozando. Mi padre estaba hablando con un reportero con un micrófono. «Es una tragedia», dijo, con voz grave y practicada. Confiábamos en ella. La amábamos. Descubrir que estaba torturando a mi madre en sus últimos días, me rompe el corazón. Solo queremos justicia para Elena. Valentina se apoyó en Marco, secándose los ojos secos. Marco levantó la vista y me vio caminar hacia la salida. No dijo una palabra, pero se ajustó la corbata cara, se puso un poco más alto y me miró con absoluto y puro desprecio. Era la mirada de un hombre que acababa de pisar un insecto. Empujé las pesadas puertas de cristal del juzgado y salí al aire de la tarde. Había empezado a llover, una llovizna fría y miserable que me empapó la chaqueta. No pedí un taxi. No llamé a un coche. Simplemente caminé. Caminé durante 3 millas por las calles grises de la ciudad, dejando que la lluvia me cubriera, completamente adormecida. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, el silencio interior era ensordecedor. No encendí las luces. Dejé caer mis llaves sobre la encimera, me desplomé en el suelo de madera de mi sala y abracé mis rodillas contra el pecho. Por primera vez desde que mi abuela murió, me derrumbé. Sollocé hasta que me dolió físicamente el pecho, hasta que no pude recuperar el aliento. Estaba de luto, no solo por mi abuela, sino por la pequeña, estúpida y esperanzada parte de mí que siempre había creído en el fondo que tal vez mi familia podría cambiar. Que tal vez si yo tenía el éxito suficiente, la tranquilidad suficiente, la bondad suficiente, finalmente me amarían. Los correos electrónicos falsificados mataron esa esperanza permanentemente. No solo me desagradaban. Me odiaban. Me veían como una amenaza a neutralizar, un obstáculo a eliminar. Me senté en ese frío suelo durante horas, viendo las sombras extenderse por la habitación mientras caía la noche. La desesperación era pesada, me oprimía, instándome a rendirme. Podría llamar a Sara ahora mismo. Podría decirle que llegara a un acuerdo. Podría firmar los papeles, entregar la casa, el dinero, el legado y simplemente desaparecer. Sería tan fácil dejar de luchar. Pero entonces, en la oscuridad, un recuerdo emergió. Tenía 19 años otra vez, sentada en el solarium, llorando por un folleto de una universidad comunitaria en la basura. Recordé el olor a té Earl Grey y la sensación de la mano de mi abuela manchada de tierra sobre la mía. No te odian, Sofía. Se sienten intimidados por ti. No juegas su juego. Y las personas que viven sus vidas actuando en una obra de teatro desprecian absolutamente a la única persona sentada en la audiencia que se niega a aplaudir. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Las lágrimas se detuvieron. Una nueva sensación comenzó a reemplazar la abrumadora tristeza. Comenzó como una chispa en mi pecho, caliente y aguda, y rápidamente se encendió en un fuego furioso y cegador. Era ira, furia pura y concentrada. Pensaron que era débil. Pensaron que porque era callada, estaba indefensa. Habían olvidado con quién estaban tratando. Construí una firma de ciberseguridad multimillonaria con una computadora portátil sobre un colchón. Pasé toda mi vida aprendiendo a desmantelar sistemas complejos, encontrar las vulnerabilidades ocultas y destrozarlas desde adentro. Mi familia acababa de entregarme un rompecabezas digital, pensando que no sabría cómo resolverlo. Me levanté. Caminé al baño, encendí la dura luz del techo y me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos, mi cabello era un desastre, pero mi mandíbula estaba tensa. La hija invisible estaba muerta. Caminé hacia mi escritorio,
Abrí mi computadora portátil y me puse a trabajar. La luz azul de mi monitor atravesaba el apartamento oscuro. Eran las 2 de la mañana. Tenía el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de marcado sonar una y otra vez. Finalmente, al quinto timbre, una voz adormilada respondió. «Hola, Víctor. Necesito tu ayuda», dije, con voz firme y completamente desprovista de emoción. Víctor era un tipo que conocía desde mis primeros días de programación freelance. Era un arquitecto de redes brillante y excéntrico que actualmente trabajaba como hacker de sombrero blanco freelance, probando sistemas de seguridad para grandes corporaciones. Me debía un gran favor de hacía unos años, cuando lo ayudé a desenredar un desagradable problema legal con una startup tecnológica. Más importante aún, Víctor era la única persona en la que confiaba que tenía las habilidades para hacer lo que necesitaba en silencio. «Sofía», murmuró Víctor. El sonido de sábanas crujiendo llegaba por el altavoz. «¿Sabes qué hora es?» «Me están incriminando por fraude federal y abuso de ancianos», dije con voz plana. «Mi familia falsificó cientos de correos electrónicos para que pareciera que coaccioné a mi abuela para que me dejara su herencia. Tienen un testigo experto corrupto que juró que los metadatos apuntan a mi dirección IP. Necesito que destripes esos archivos byte a byte. Necesito el código fuente sin procesar, los encabezados de enrutamiento, la huella digital exacta de quien realmente creó esos archivos». La línea quedó completamente en silencio durante 5 segundos. Luego escuché el sonido de una silla chirriando mientras Víctor se incorporaba. «Envíame todo», dijo, su voz repentinamente despierta y aguda. «Dame acceso a tus servidores. Necesitaré las transcripciones del tribunal que contengan las afirmaciones exactas del experto para saber qué mentiras estoy desmantelando. Subiré los archivos cifrados a nuestro sitio seguro en 10 minutos», dije. «Víctor, están tratando de meterme en prisión. Necesito una prueba absoluta e innegable. No solo necesito probar que no los envié. Necesito probar quién lo hizo». «Si falsificaron metadatos, dejaron un fantasma», respondió Víctor con confianza. «Nadie borra un archivo perfectamente, especialmente no los aficionados que intentan una pasada rápida. Encontraré el fantasma, Sofía». Colgué, subí los archivos y finalmente me fui a dormir. Solo dormí 3 horas, pero cuando me desperté, la densa niebla de la depresión había desaparecido por completo. Tomé una ducha fría, me puse mi traje más elegante, y en lugar de esconderme en mi apartamento, conduje directamente a la sede de mi empresa. Cuando entré en el piso principal, el zumbido de la conversación se apagó. Mis empleados sabían lo que estaba pasando. La demanda había llegado a los blogs de negocios locales. Habían visto las citas viciosas que mi padre dio a la prensa. Pero mientras caminaba por las filas de escritorios, nadie me miró con lástima. Mi desarrolladora principal, una mujer fuerte llamada María, se levantó y me entregó una taza de café negro. «Bloqueamos los servidores del cliente», dijo María en voz baja. «Todo funciona sin problemas. Estamos aguantando el fuerte. Lo que sea que necesites hacer, jefa, te apoyamos». Miré los rostros de las personas que había contratado, las personas que había capacitado, el negocio que había construido de la nada. Esta era mi verdadera familia. Esta era la vida que mis padres intentaban robar. Tomé un sorbo de café y asentí. «Gracias, María. Pongámonos a trabajar». Pasé toda la mañana proyectando fuerza absoluta. Dirigí reuniones, aprobé presupuestos y revisé protocolos de seguridad. Necesitaba que mi familia pensara que estaba en una espiral de aislamiento, pero en realidad, me estaba afirmando en mi propio poder. Para cuando salí de la oficina para ir al juzgado para la sesión de la tarde, me sentía como un resorte enrollado. Cuando entré en la sala del tribunal, mi madre ya estaba allí, conversando casualmente con Ricardo Vargas. Levantó la vista, esperando ver a la chica rota y llorosa del día anterior. En cambio, pasé junto a ella con la espalda recta, la barbilla alta y una leve y helada sonrisa en los labios. Vi el ligero titubeo en su expresión, el rápido desvío de sus ojos hacia mi padre. Habían disparado su arma más grande, y yo seguía de pie. El juego había cambiado y ellos aún no sabían que lo estaban jugando.
Mientras Víctor desmantelaba el tejido digital de las mentiras de mi familia en las sombras, yo necesitaba construir mi fortaleza a la luz. Los correos electrónicos falsos pintaban una imagen de una mujer aterrorizada, rehén de su cruel nieta. Necesitaba demostrar que mi abuela no solo estaba en su sano juicio, sino que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Durante el receso del almuerzo del cuarto día del juicio, no regresé a la pequeña sala de consulta. En cambio, le pedí a Sara que concertara una reunión privada con el señor Sterling, el abogado de mi abuela. Nos reunimos en una tranquila cafetería a 3 cuadras del juzgado. El señor Sterling parecía exhausto. El circo mediático que rodeaba el juicio lo estaba agotando claramente. Cuando se sentó frente a mí, no se molestó en hablar de trivialidades. Abrió su maletín y sacó una libreta de cuero gastada. Tu abuela era una mujer meticulosa, Sofía, dijo el señor Sterling, deslizando la libreta por la mesa. No confiaba en los registros digitales. Prefería la tinta. Cuando vino a mí para cambiar su testamento y establecer el fideicomiso a tu nombre, le pedí que escribiera sus razones de su puño y letra por si acaso algo como esto sucedía. Escribió estas notas durante nuestras sesiones. Abrí la libreta, viendo su elegante y ladeada cursiva me afectó más de lo que esperaba. Pasé el dedo por la tinta. La entrada estaba fechada hacía 8 meses. Decía, Marco pidió otro préstamo hoy. Cree que no sé que perdió su trabajo. Miente con tanta facilidad, igual que su padre. Valentina vino, se quedó 10 minutos, pidió un collar y se fue. Me miran como una máquina de cajero automático. Sofía es la única que me mira como una persona. Se sentó conmigo durante 3 horas ayer solo para ayudarme a podar las rosas. Nunca pide un centavo. Está construyendo su propio imperio. No dejaré que Marco y Valentina quemen lo que mi esposo y yo construimos. Se lo dejo todo a Sofía. Ella es la única lo suficientemente fuerte para sostenerlo. Las lágrimas me picaron en las comisuras de los ojos, pero las parpadeé. Esto era oro. Esta era la voz innegable de Elena que llegaba desde más allá de la tumba para protegerme una última vez. Gracias, señor Sterling, dije suavemente. Él asintió con gravedad. Testificaré sobre su autenticidad mañana. Al día siguiente en la corte, el impulso comenzó a cambiar. Sara llamó a la señora Gómez al estrado. La señora Gómez era una mujer de 80 años que había vivido al lado de mi abuela durante 40 años. Era frágil, usando un bastón para caminar hasta el estrado de los testigos, pero sus ojos eran agudos y furiosos. Cuando Sara le preguntó sobre mi relación con mi abuela, la señora Gómez agarró el micrófono. Sofía era la única miembro de la familia que alguna vez apareció, dijo la anciana, con la voz temblorosa de indignación mientras miraba directamente a mi madre. Solía sentarme en mi porche y observar. Esa chica, me señaló con un dedo tembloroso, venía todos los fines de semana. Llevaba la compra. Arreglaba el internet de Elena. Tomaba té en el jardín. Solo vi a Marco cuando conducía ese llamativo coche deportivo, y normalmente se iba dando un portazo. Elena me decía constantemente lo orgullosa que estaba de Sofía. Decía que Sofía era la única persona honesta en esa casa. Ricardo Vargas saltó. Objeción. Rumores. Desestimada, espetó el juez, inclinándose hacia adelante. Lo permitiré. La señora Gómez dirigió su mirada a Ricardo. No son rumores, joven. Es la verdad. Elena sabía exactamente lo que eran sus hijos. Los llamaba buitres. Un jadeo colectivo resonó en la galería. El rostro de mi padre se puso de un peligroso color carmesí. Valentina se encogió en su asiento, luciendo aterrorizada por la anciana enojada. Mi madre miró fijamente hacia adelante, un músculo temblaba en su mandíbula. Fue un momento hermoso, una grieta en su armadura perfecta. Pero yo sabía que los testigos de carácter no serían suficientes para anular los correos electrónicos falsificados. Los testigos de carácter proporcionaban contexto. Pero en un tribunal de justicia, la evidencia contundente era lo que mandaba. Necesitaba el golpe de gracia. Y justo a tiempo,
Cuando el juez levantó la sesión para el fin de semana, sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de Víctor. El texto decía: encontré el fantasma. Revisa tu correo electrónico. Jaque mate. Prácticamente corrí las 3 cuadras desde el juzgado hasta mi coche. Cerré las puertas con llave, ignoré el frenético zumbido de los reporteros que pedían comentarios y abrí mi computadora portátil allí mismo, en el asiento del conductor. Me conecté a mi punto de acceso seguro y abrí el archivo cifrado que Víctor había enviado. Era un informe forense técnico de 70 páginas. Escaneé el resumen ejecutivo, mis ojos volando sobre el texto. Víctor no solo había encontrado una falla. Había encontrado un enorme letrero de neón brillante que señalaba directamente la verdad. Lo llamé de inmediato. Háblame, dije, con voz tensa por la adrenalina. Víctor se rió entre dientes, el sonido de un hombre que acababa de resolver un rompecabezas bellamente complejo. Te lo dije, Sofía. Los aficionados dejan fantasmas. El experto que contrataron para autenticar los correos electrónicos. O es completamente incompetente o le pagaron una cantidad masiva de dinero para que mirara hacia otro lado. Explícamelo para que pueda explicárselo a un juez, exigí. De acuerdo, dijo Víctor, adoptando su tono profesional. Los correos electrónicos se enviaron usando un software de suplantación para imitar tu dirección de correo electrónico personal. Esa parte es fácil. Por eso el nombre del remitente parece legítimo. Pero cuando envías un correo electrónico, se crea un encabezado de enrutamiento. Es básicamente un matasellos digital que registra exactamente por qué servidores rebotó el mensaje hasta llegar a su destino. Correcto, dije. Y el experto afirmó que los encabezados de enrutamiento apuntaban a mi router doméstico. Exacto, dijo Víctor. Pero quienquiera que falsificara estos archivos en realidad no los envió a través de Internet. Los crearon sin conexión, los inyectaron directamente en un archivo de archivo y escribieron manualmente los encabezados de enrutamiento falsos para que pareciera que se enviaron desde tu dirección IP. Fruncí el ceño, mirando el código en mi pantalla. ¿Cómo pruebas que fueron escritos manualmente? Porque cometieron un error de formato, dijo Víctor, con la voz goteando satisfacción. Cuando un servidor real genera una marca de tiempo en un encabezado de enrutamiento, usa un formato estandarizado hasta el milisegundo. Las marcas de tiempo de estos correos electrónicos tienen espaciado de caracteres inconsistente. Algunos de ellos tienen espacios dobles entre la fecha y la zona horaria. Una máquina no comete errores tipográficos. Sofía, un humano sí. Específicamente, un humano que está copiando y pegando código a las 3 de la mañana y se está volviendo descuidado. Mi corazón latía con fuerza. De acuerdo, entonces podemos probar que son falsos. ¿Pero podemos probar quién los hizo? Víctor se rió a carcajadas. Oh, podemos hacerlo mejor que eso. Cuando inyectaron los correos electrónicos falsos en el archivo, el software local que usaron en su computadora etiquetó el archivo con un identificador de máquina específico, una dirección MAC. Es como una huella digital para una pieza de hardware. Se me cortó la respiración. Y ejecuté la dirección MAC a través de la base de datos de registro del proveedor de servicios de Internet, dijo Víctor en voz baja. La máquina que creó esos correos electrónicos falsificados es una computadora portátil para juegos de alta gama. Y esa computadora portátil está actualmente registrada en la red Wi-Fi doméstica en la dirección de tus padres. Pero espera, hay más. Apreté el volante. Dime. El propietario registrado del dispositivo, según los registros de la red, es Marco Santos. Víctor hizo una pausa, dejando que el peso de la revelación se asentara. Tu hermano no solo mintió en el estrado, Sofía. Usó su propia computadora personal, sentada en la casa de tus padres, para fabricar pruebas federales. Tenemos los registros. Tenemos las marcas de tiempo. Es una prueba absoluta e innegable. Miré el parabrisas a las calles mojadas por la lluvia. Mi hermano, el chico de oro, en realidad se había sentado en su habitación de la infancia, escribiendo horribles amenazas, fingiendo ser yo, todo porque no podía soportar el hecho de que él era un fracaso y yo era un éxito. Me había entregado el arma exacta que necesitaba para destruirlo.
Envía los archivos de datos brutos a Sara ahora mismo, ordené, con mi voz terriblemente tranquila. Vamos a presentar una moción de emergencia para presentar pruebas de refutación a primera hora del lunes por la mañana. Cerré la computadora portátil y apoyé la cabeza en el asiento. No lloré. No entré en pánico. Solo sonreí en la tranquila oscuridad de mi coche. Me habían cavado una tumba, me habían arrojado a ella y me habían enterrado en mentiras. Pero olvidaron que sabía cómo salir. El lunes iba a ser una masacre absoluta. El lunes por la mañana llegó claro y fresco. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los medios de comunicación de alguna manera se habían enterado de que la defensa presentaba pruebas de refutación explosivas y todos los asientos de la galería estaban ocupados. El aire crepitaba con una nerviosa energía eléctrica. Mi familia estaba sentada en su mesa completamente ajena al desastre inminente. Mi madre estaba arreglando el cuello de Valentina, susurrándole suavemente. Marco estaba recostado en su silla, revisando su reloj, proyectando el aura de un hombre que solo esperaba cobrar su cheque. Ricardo Vargas estaba de pie cerca del podio, luciendo extremadamente complacido consigo mismo. El juez tomó asiento, su rostro severo. Estamos aquí hoy para escuchar la refutación del demandado con respecto a la evidencia digital presentada por los demandantes. Consejero, puede proceder. Sara se puso de pie sosteniendo una elegante carpeta negra. Caminó hacia el centro de la sala con la gracia lenta y deliberada de una verdugo. Su señoría, comenzó, su voz clara y autoritaria. Los demandantes han construido todo su caso sobre una base de cientos de correos electrónicos que afirman probar que mi cliente coaccionó a su abuela. Trajeron a un experto para que jurara su autenticidad. Hoy no solo probaremos que esos correos electrónicos son fraudulentos, sino que probaremos exactamente quién los fabricó. Ricardo Vargas se burló ruidosamente desde su mesa. Su señoría, esto es ridículo. El juez lo silenció con una mirada severa. Déjela hablar, consejera. Sara se volvió hacia mí. Llamo a Sofía al estrado. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta del traje y caminé hacia el estrado de los testigos. Juré el juramento, me senté y ajusté el micrófono. Miré directamente a mi familia. La sonrisa de mi madre había desaparecido. Marco dejó de revisar su reloj. Sofía, dijo Sara, abriendo la carpeta negra. ¿Enviaste el correo electrónico presentado como prueba? No, no lo hice, respondí. Mi voz era firme y fuerte. Sara entregó una copia del informe forense de Víctor al juez y otra copia a Ricardo Vargas. Contratamos a un arquitecto de redes certificado e independiente para revisar el código fuente sin procesar de los archivos presentados, explicó Sara al tribunal. Lo que encontramos fue una falsificación amateur. Observé a Ricardo Vargas abrir el informe. Sus ojos escanearon la primera página y físicamente vi cómo el color se le iba de la cara. Sofía, continuó Sara, por favor, explíquele al tribunal que es un encabezado de enrutamiento y que encontró su equipo. Me incliné hacia el micrófono. Un encabezado de enrutamiento es la ruta digital que toma un correo electrónico. Es sellado por servidores automatizados. Los correos electrónicos presentados en mi contra tienen graves errores de formato en estos encabezados, específicamente doble espaciado en las marcas de tiempo. Los servidores automatizados no cometen errores tipográficos. Estos encabezados fueron escritos manualmente por un ser humano para señalar falsamente mi dirección IP. La galería comenzó a murmurar. El juez estaba leyendo el informe con atención, con el ceño profundamente fruncido. Pero eso no es todo, ¿verdad? Preguntó Sara, caminando lentamente. No, dije, cuando un archivo se crea sin conexión y se inyecta en un archivo, deja una huella de hardware. Una dirección MAC. Nuestro análisis forense recuperó la dirección MAC de la máquina específica utilizada para escribir esos correos electrónicos falsos. Hice una pausa. Dejé que el silencio se mantuviera en el aire durante 3 segundos agonizantes. Miré directamente a los ojos de Marco. Había dejado de respirar. Su rostro estaba blanco como la tiza. Esa dirección MAC, dije, mi voz cortando la tranquila habitación como un bisturí,
se remonta a una computadora portátil para juegos de alta gama. Según los registros del proveedor de servicios de Internet, esa computadora portátil está registrada en la red doméstica de la dirección de mis padres, y el usuario registrado de ese dispositivo es Marco. El caos absoluto estalló. La galería explotó en fuertes jadeos y susurros furiosos. Los reporteros comenzaron a garabatear frenéticamente. Mi madre se tapó la boca con las manos, con los ojos muy abiertos de puro terror. Valentina chilló, mirando a Marco como si se hubiera convertido en un monstruo. ¿Y Marco? Marco se derrumbó por completo. La arrogante postura de chico de oro desapareció. Se encorvó hacia adelante, sus manos temblaban tan violentamente que derribó su bolígrafo de la mesa. Sonó ruidosamente contra el suelo de madera. Ni siquiera podía hablar. Solo miraba la mesa, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiándose. Ricardo Vargas se puso de pie, tartamudeando. Su señoría, esto es. Esto no está verificado. No tuvimos tiempo de revisar. El juez golpeó su mazo tan fuerte que pensé que el mango se rompería. Orden. Orden. En este tribunal, señaló el mazo de madera directamente a Ricardo. Señor Vargas, ¿es su cliente consciente de que fabricar pruebas federales es un delito grave que conlleva una pena de prisión masiva? Me senté en el estrado de los testigos completamente inmóvil. Vi el imperio de mentiras que mis padres habían construido durante 28 años desmoronarse en menos de 5 minutos. No sonreí con suficiencia. No me reí. Simplemente los observé arder. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y absolutas. Una vez que el juez restableció el orden, ni siquiera pidió un receso. Miró el informe forense, miró el rostro tembloroso y culpable de Marco, y dictó su fallo en el acto. Este tribunal considera que las pruebas presentadas por los demandantes no solo son completamente fraudulentas, sino un intento malicioso de subvertir la justicia, anunció el juez, su voz resonando con una profunda y justa ira. La impugnación del testamento es desestimada con perjuicio. El patrimonio de Elena permanece íntegramente en manos de la demandada, Sofía. No se detuvo ahí. Se volvió hacia el alguacil. Que el secretario del tribunal remita todas las transcripciones y pruebas digitales de este juicio directamente a la oficina del fiscal de distrito. Recomiendo una investigación criminal inmediata sobre Marco por perjurio y la fabricación de pruebas digitales. El mazo golpeó el bloque por última vez. Se levanta la sesión. Al bajar del estrado de los testigos, la sala del tribunal se disolvió en un frenesí. Los reporteros se abalanzaron, gritando preguntas. Mi familia estaba atrapada en su mesa. Mi madre sollozaba incontrolablemente, su maquillaje perfecto arruinado, agarrando el brazo de Marco. Marco estaba prácticamente catatónico, mirando al suelo mientras la realidad se desplomaba sobre él. Valentina le gritaba a mis padres, dándose cuenta de que no solo no obtendría nada, sino que su familia estaba a punto de ser una vergüenza pública. Mi padre se quedó congelado, su rostro una máscara de conmoción y profunda humillación. Durante toda su vida, su reputación lo había sido todo. Y ahora, frente a una galería llena de prensa, su chico de oro había sido expuesto como un criminal, y toda su familia había sido desenmascarada como mentirosos codiciosos y manipuladores. Miró al otro lado del pasillo, hacia mí. Por primera vez en mi vida, no me miró con desprecio. Me miró con miedo. No les dije una palabra. Pasé por su mesa, flanqueada por Sara, y salí por las pesadas puertas de roble al pasillo. La prensa intentó rodearme, pero yo solo ofrecí un educado y silencioso asentimiento, y seguí caminando. Salí del juzgado y me dirigí a la brillante luz del sol de la mañana. El aire olía a limpio, recién lavado por la lluvia de la noche anterior. En los meses siguientes, el sistema de justicia redujo a mi familia a polvo. Marco fue formalmente acusado de fraude y perjurio. Para evitar una larga pena de prisión, aceptó un acuerdo de culpabilidad que implicaba multas masivas, cientos de horas de servicio comunitario y un antecedente penal permanente que le aseguraba que nunca más volvería a trabajar en finanzas. Se vio obligado a mudarse de su lujoso apartamento a un alquiler barato en las afueras de la ciudad. Mis padres se convirtieron en marginados sociales. El club de campo les revocó discretamente su membresía.
Sus amigos dejaron de devolverles las llamadas. La vergüenza de un juicio escandaloso y muy publicitado fue demasiado para su frágil mundo obsesionado con el estatus. Se retiraron a su casa, viviendo en un silencio amargo y aislado. Valentina, privada del flujo interminable de dinero al que estaba acostumbrada, se vio obligada a abandonar su costosa pasantía no remunerada y a conseguir un trabajo como barista para pagar su alquiler. No me regodeé. No me puse en contacto con ellos para restregarles mi victoria. Simplemente los corté por completo y para siempre. Ahora eran fantasmas para mí. En cambio, me concentré en lo que importaba. Expandí mi firma de ciberseguridad, abriendo una segunda oficina en la costa oeste. Tomé el fideicomiso que mi abuela me dejó y lo invertí cuidadosamente, asegurando que su legado crecería por generaciones. Y lo más importante, me mudé a su casa histórica. Un año después de que terminara el juicio, me encontré sentada en su solarium un domingo por la tarde. La casa olía a cera de limón y libros viejos. Afuera, el jardín estaba en plena floración. Había contratado a un equipo para restaurarlo exactamente como se veía cuando tenía 19 años. Las hortensias eran de un azul vibrante, las rosas trepaban por el enrejado y el aire estaba lleno del sonido de los pájaros. Me serví una taza de té Earl Grey en una de sus delicadas tazas de porcelana. Me recosté en su silla de mimbre, mirando la propiedad. Había librado una guerra contra mi propia sangre para proteger esta paz, y había ganado. Intentaron decirme que era invisible. Intentaron decirme que no era nada. Tomé un sorbo del té caliente, sonriendo mientras el sol se filtraba por las ventanas de cristal, calentando mi rostro. Recordé la mano de mi abuela manchada de tierra sobre la mía y su última promesa. Un día verán quién eres realmente. Tenía razón. Finalmente me vieron, y nunca, jamás lo olvidarían.